Dios te bendiga. Hoy quiero compartir un tema que es sumamente especial e importante para mí. El racismo constituye una grave amenaza para la humanidad. El pastor Rick Warren dijo, Estados Unidos necesita un tercer gran avivamiento, pero hay una cosa en su camino. No mencionó el declive de la iglesia o la moral como el problema. Apuntó con el dedo al pecado más común en la tierra, el prejuicio racial. Muchos pensarán que en Puerto Rico no hay racismo, pero desde que ocurrió la muerte del afroamericano George Floyd, se destapó la caja de Pandora en la isla. Sí, el racismo existe en la sociedad puertorriqueña. Sí, aún también en nuestras iglesias. Varios estudios coinciden en que existe discriminación racial en los empleos y como evidencia de ello señalan que la gran masa de trabajadores negros está concentrada en labores no diestras y poco remuneradas y que la presencia de negros es mínima en puestos administrativos, tanto en las industrias financieras y hoteleras como en los centros docentes. El racismo en Puerto Rico no es un asunto trivial ni un prejuicio social sin consecuencias. Todo lo contrario, el racismo es como un cáncer que progresivamente atenta contra la calidad de vida de miles de puertorriqueños y residentes de Puerto Rico, al privarles de iguales oportunidades de educación, empleo, vivienda y salud. El racismo, además, niega los derechos civiles, la seguridad y la participación en la vida pública de muchos ciudadanos, lo que constituye ciertamente una amenaza a nuestro sistema democrático y a la unión misma de nuestro pueblo. De seguro usted lo sabe. Los puertorriqueños somos una mezcla de africanos, taínos y españoles. Esta mezcla nos hace pensar realmente, ¿existirá el racismo en la isla? ¿Habrá racismo en Puerto Rico? De hecho, yo recuerdo en mis primeros años de universidad que tuve a un joven, a un amigo que llegó de Estados Unidos y vino precisamente porque quería estudiar acerca de racismo en Puerto Rico. Él había leído un texto, había leído lo siguiente: en Puerto Rico no existe el racismo. Y la pregunta es, ¿existe el racismo en la isla? Decenas de casos de racismo pasan por desapercibidos. Y es que situaciones como la que vivió la niña Alma Yariela Cruz Cruz, de tan solo 11 años de edad, quien fue víctima de acoso por parte de compañeras de escuela, la cual llamaban negra sucia. La niña salió perjudicada de toda la polémica debido a que los padres de las otras niñas denunciaron que la menor empujó a una de las compañeras y amenazó tirar por las escaleras a la otra niña. También hay un caso que se hizo viral hace apenas unas semanas cuando una mujer publicó en su cuenta de la red social Facebook unas fotografías alegando un patrón de acoso por parte de su vecina. La mujer denunció que desde que se mudó a su residencia en Canóvanas, Puerto Rico, ahí había una constante acoso por parte de sus vecinos, quienes colocan mensajes racistas haciendo alusión a su esposo y su hija que son de tez negra. Uno de los mensajes más controversiales que hicieron viral la publicación de esta mujer fue Fo apestan. Y muestra claramente la imagen de una persona negra tomando de la mano a un niño de color negro. Dice que desde octubre que se mudó comenzaron los acosos. Por otro lado, en Puerto Rico adoran los certámenes de belleza. Yo estoy de acuerdo, o estoy seguro que usted también dirá a que sí a eso. Teniendo unas 5 Miss Universo es de esperarse. Pero hace apenas unos meses, en el certamen internacional, cuando la candidata de Puerto Rico quedó primera finalista, las redes estallaron con comentarios racistas y hostiles de muchos cibernautas al ganar una candidata de color negro ante nuestra candidata, la de Miss Puerto Rico. Y es que mensajes como, no puedo creer que ganó la negra esa, tanta mujer con pelo hermoso y ganó la del pelo malo. La prima de Chacazulu contesta bien. Parece una mona. Llenaron las redes sociales. En la isla se puede observar varios tipos de racismo mediante el lenguaje burlón. Otras simplemente por ingenuidad. Otras obedecen a visiones y respuestas culturales como: nena, ¿qué pelo malo tienes? Hay que mejorar la raza. Cásate con un blanquito. Ese pelo pasú.
Se me sale lo de negra. Es negrita pero linda. Estos son algunos de los comentarios que se escuchan normalmente en la isla. ¿Quién no conoce o sufrido en carne propia a familias que rehúsan aceptar que uno de sus miembros se case con una persona negra? Mire, el racismo en Puerto Rico también se expresa hoy en otras formas, en el prejuicio y discrimen contra los inmigrantes, particularmente contra los dominicanos. Y mire, hermano y hermana, una de las razones por las cuales hoy me siento obligado a predicar sobre este tema es porque la iglesia ha guardado silencio sobre este tema. Para mi vergüenza, nunca he predicado un sermón sobre el racismo, pero estoy convencido de la necesidad de hacerlo. En mi preparación e investigación me resultó difícil encontrar sermones sobre este tema de otros pastores cristianos. Y eso debe decirnos algo. Mire, no podemos estar en silencio cuando Dios ha hablado. Eso es una verdad. El predicador John Piper insta a los pastores y pastoras a no ser cobardes en el púlpito y no pensar en el racismo como una crisis temporal que eventualmente va a desvanecer, sino como una realidad pecaminosa que permanecerá hasta que Jesús regrese. Hay que hablar de estos temas, hay que hablar del racismo, tenemos que hablar aunque resulte incómodo. Y yo estoy consciente, hermano y hermana, estoy consciente, amigo y amiga, que me estás viendo, que estos temas que hablamos, incómodos, difíciles, no son sermones de mucho amén. Pero yo he aprendido a predicar con los amenes y sin los amenes también. Pero antes de proseguir, sería bueno definir el racismo. La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico lo define de la siguiente manera. Racismo es conferir cualidades de superioridad o inferioridad a individuos o grupos en virtud de su raza. O para decirlo más simplemente, el corazón que cree que una raza es más valiosa que otra es un corazón pecaminoso. Y el comportamiento que distingue a una raza como más valioso que otro es un comportamiento pecaminoso. En esencia, el racismo dice, soy mejor que tú, soy más valioso que tú, tengo más valor que tú. Un corazón racista termina deshumanizando a aquellos que son diferentes a los otros. ¿Y cómo adquirimos el racismo? Mire, leyendo, investigando, me pareció interesante esta contestación. El racismo encuentra un terreno fértil en la ignorancia. El racismo encuentra un terreno fértil en la ignorancia, siendo un patrón de comportamiento aprendido. Por lo tanto, en otras palabras, o en arroz y en habichuelas, el racismo se aprende. Todos los seres humanos nacen con una capacidad de aprender o para aprender enorme. Los niños, las niñas aprenden a utilizar las categorías raciales de la misma manera que aprenden los valores y las prácticas culturales. De los comentarios y chistes que escuchan en su familia o de sus amigos, de los textos escolares, de las imágenes y mensajes de la televisión, de la designación de los héroes y las fiestas nacionales, y en su interacción con las instituciones y en el medio ambiente cultural. A muy temprana edad, nos enseñan a discriminar y a ver el comportamiento racista como algo lógico y algo natural. Aprendemos a asociar lo negro con el peligro y a ver las personas negras como inferiores, diferentes y extranjeras. Escuche bien, por favor. En Puerto Rico, este proceso de aprendizaje es tan profundo que la mayoría de nosotros desconocemos la magnitud de nuestro racismo. Lo voy a leer nuevamente, lo voy a decir nuevamente. En nuestro Puerto Rico, este proceso de aprendizaje es tan profundo que la mayoría de nosotros desconocemos la magnitud de nuestro racismo. Es por esto que muchos puertorriqueños carecemos de conciencia de nuestros prejuicios y negamos vehementemente que seamos racistas. Y al negar la existencia de nuestro racismo, postergamos su erradicación. Vamos a la palabra y veamos la reconciliación racial que encontramos a través de la Biblia. Mi enfoque hoy es caminar a través de algunos pasajes claves de la Biblia para conocer el corazón de Dios por la unidad dentro de la diversidad.
y su deseo de involucrar a todas las etnias en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cuando vamos al Génesis, allí nos recuerda en el capítulo 1, verso 27, que todos somos creados a imagen de Dios y por lo tanto tenemos un gran valor. Ese verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El imago Dei ha sido estampado en cada ser humano. La imagen de Dios ha sido estampado en cada ser humano. Las diferencias físicas y las distinciones étnicas son secundarias cuando las comparamos con la imagen de Dios. El reverendo Rabbi Zacarías lo señaló cuando dijo, la razón por la que estamos en contra del racismo es porque la raza de una persona es sagrada. El origen étnico de una persona es sagrado, no puede violarlo. Otro hombre comentó y dijo lo siguiente, nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad. Somos sí de diversas etnias, pero una sola raza. En última instancia, hermano y hermana, y escucha bien por favor, todos somos hijos de Adán y Eva, por lo que todos estamos relacionados. No sé si esa noticia le gustó, pero yo voy a repetirlo nuevamente. En última instancia, todos somos hijos de Adán y Eva y por lo tanto todos estamos relacionados. En Génesis capítulo 3, el pecado nos dice la escritura que entra al mundo y se desencadena la desarmonía, la enfermedad y la desunión. La raza humana se multiplica y cuando llegamos a Génesis capítulo 11, todos en el mundo hablan el mismo idioma y un grupo de personas decide construir una torre hacia los cielos, conocida como la Torre de Babel. En el verso 4 nos dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Pero en el verso 7 leemos que Dios confundió su lenguaje y lo dispersó sobre la faz de la tierra. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y hace un pacto con él, prometiéndole en el verso 3 de ese capítulo 12 que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Todas las familias de la tierra serían bendecidas. Dios deja en claro en su revelación que mientras llamó a los israelitas, su plan era que fueran una luz para las naciones a su alrededor. Dios escoge al pueblo judío para que ese pueblo fuera luz a las naciones que les rodeaban. El Salmo 67, verso 3 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Dios bendijo a Israel para que fueran una bendición para las culturas a su alrededor. Dios se preocupa y se sigue preocupando por las personas con diferentes etnias como Rahab y Ruth. E incluso los ninivitas como se ve en el libro de Jonás. Desafortunadamente, en su mayor parte los judíos se enorgullecieron de su estatus y en lugar de acercarse, terminaron despreciando a los gentiles. El profeta Miqueas proclama una visión de una comunidad prometida, formada por diversas personas de diversos orígenes y culturas. Miqueas capítulo 4, verso 2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando llegamos entonces a los evangelios, Jesús está diciendo con su venida, proclamando cuando Él llega, que hay una forma radicalmente nueva de definir al pueblo de Dios. La fe de Jesús triunfa sobre la etnia. Y en Lucas capítulo 10, verso 33, Jesús nos narra sobre el buen samaritano, un mestizo odiado, que es el héroe en una historia sobre un vecino compasivo. Y en Marcos capítulo 7, verso 26, Jesús sana a la hija de una sirofenicia, que es parte de una raza mixta. Cuando expuso a los cambistas del templo, digo en Marcos capítulo 11, verso 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
Y cuando Jesús dio su comisión final a sus seguidores, que eran todos del mismo trasfondo cultural, les digo que cruzaran culturas y continentes. En Mateo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando llegamos al libro de los Hechos, Jesús nuevamente aclara que el evangelio es para todos. Lo vemos en capítulo 1, verso 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, donde Babel, la torre de Babel se invierte, ahí desciende el Espíritu Santo y se derrama sobre todas las personas de diferentes idiomas. Y yo no sé si usted ha estado pendiente, predicamos hace un tiempo acerca de Pentecostés. Vea la lista de personas culturalmente diversas ahí en Hechos capítulo 2, versos del 8 al 11. Dice, ¿cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En Hechos capítulo 6, la nueva iglesia, compuesta por personas de una cultura judía y de otras culturas, tuvieron un conflicto porque las viudas de habla griega estaban siendo descuidadas. Hicieron algunos ajustes y adaptaciones para mantener unida a la congregación étnicamente diversa al nombrar a 7 diáconos. En Hechos capítulo 8, Felipe, un hombre griego blanco, predica el evangelio a un etíope negro y se salva inmediatamente, se bautiza. Luego en Hechos capítulo 10, Pedro, que era judío y se apegaba a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, está leyendo su Biblia y tiene una visión en la que el cielo se abre y un gran manto desciende frente a él. En el manto, cuenta la historia o la visión, había toda clase de animales que se consideraban impuros y comidas prohibidas para los judíos. Dios le habla a Pedro y tiene que repetirlo 3 veces porque Pedro duda mucho. Levántate, Pedro, mata y come. Fue el mensaje de Dios a Pedro. Pedro se niega y en el verso 15 oye esta voz que dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En el verso 28 de ese capítulo revela la batalla en el corazón de Pedro mientras saluda a un grupo compuesto de romanos. Y Pedro dice lo siguiente, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Allí Pedro está saliendo de su zona de confort. Pero ese mismo verso también vemos ahí su disposición de cambiar. Porque dice y añade, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios le dio a Pedro esta lección porque la siguiente persona con la que habló fue con un hombre de otra cultura, a un odiado oficial militar romano llamado Cornelio. Pedro finalmente lo entiende y deja a un lado su superioridad étnica cuando dice estas palabras en Hechos capítulo 10, verso 34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, hablando de Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En Hechos capítulo 15, la iglesia primitiva tuvo su primera gran disputa o discusión. No era sobre el color de las alfombras, los estilos musicales, las puertas o las ventanas del templo, no. El conflicto fue en realidad un conflicto cultural, porque el evangelio estaba creciendo entre diferentes grupos étnicos. Congregaciones étnicamente diversas estaban causando que los seguidores de Cristo de trasfondo judío tuvieran problemas. La iglesia en Jerusalén tiene su primera reunión de negocios, su primera asamblea. Y allí vota para no hacer que los no judíos se vuelvan judíos para seguir a Jesús. Todos pueden mantener su propio origen étnico y distintivos culturales y sin embargo participar en una comunidad racialmente diversa llamada iglesia. Cuando esta decisión fue escrita
y distribuida en una carta, cuenta ese texto que las personas de diferentes orígenes étnicos y culturales, según el verso 31, se regocijaron por la consolación. Más tarde, en otra carta, el apóstol Pedro está disfrutando de su libertad alimentaria recién descubierta. Y está comiendo, obviamente, en la versión ahora 2020. Está comiendo unos pequeños tacos envueltos en tocino con unos griegos en una fiesta. Lo están pasando bien, espectacularmente bien. Pero cuando algunos seguidores de Jesús de origen judío se enteran, Pedro mete su tocino debajo del cojín del sofá e intenta volver a las viejas reglas y su corazón racista. Amigos, debido a nuestra pecaminosidad, podemos volver a nuestras viejas costumbres si nos descuidamos. De hecho, el texto dice que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Sí, en Gálatas capítulo 2, Pablo los llama a ambos, a Pedro y a Bernabé, y los confronta públicamente porque es un gran problema. Y escucha lo que dice el verso 14. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amigos, también debemos llamar y señalar el racismo cuando lo veamos. Pablo deja las cosas claras en Gálatas capítulo 3, verso 28, cuando dice que la unidad en Cristo triunfa sobre la superioridad racial. Él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Yo quiero que usted escuche bien esta frase que voy a decir ahora. El evangelio de la gracia triunfa sobre la raza. El evangelio de la gracia triunfa sobre la raza. Lo voy a repetir por tercera vez. El evangelio de la gracia triunfa sobre la raza. Efesios capítulo 2, versos del 14 al 16. Vemos la visión de Dios de una comunidad reconciliada. Y dice el texto, el verso 14 en adelante, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesucristo ha restaurado y reconciliado las razas. Ya no hay 2, 10, 20 mil. Ahora hay una. Antes de Jesús, hermano y hermana, había dos grupos étnicos en la tierra: los judíos y los gentiles. Después de su resurrección y ascensión, se formó un nuevo grupo étnico compuesto por judíos y gentiles, llamados un nuevo hombre o la iglesia. Hermano y hermana, ya no somos dos, ya no somos otros, ahora somos uno solo en Cristo, uno solo en Cristo. Y en ese texto, ahí en Efesios, Pablo está usando una imagen de palabras que todo su audiencia la podía entender. Los judíos adoraban en el templo, donde había paredes y áreas separadas. Los gentiles podían pasar el rato en el patio, pero no se les permitía ir más allá. De hecho, los arqueólogos han descubierto una inscripción en la pared del patio exterior que decía: quien sea capturado más allá de este punto tendrá la culpa de su muerte posterior. Las mujeres judías podían entrar a la habitación contigua y luego los hombres judíos tenían acceso a la siguiente área. La Biblia dice que Jesucristo derribó todos los muros de separación e hizo de todos uno. Todos tienen acceso completo. La palabra griega para uno significa nuevo tipo, sin precedentes. Y escuche bien, por favor, la línea de sangre de Jesucristo es más profunda que las líneas de sangre de la raza. La línea de sangre de Jesucristo es más profunda que las líneas de sangre de la raza.
Santiago capítulo 2 verso 9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y me encanta, me fascina la imagen de múltiples grupos de personas alabando juntos allá en Apocalipsis capítulo 5 verso 9. Y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 7 versos del 9 al 10 nos da más detalles y dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermano y hermana, nuestro culto aquí abajo en la tierra no es más que un ensayo general para el culto que tendremos allá arriba en el cielo, cuando todas las razas reconciliadas se reunirán alrededor del trono para adorar al Cordero que fue inmolado. Estamos ensayando lo que haremos por la eternidad allá arriba en el cielo. ¿Cuáles son los pasos de acción que yo propongo a usted, hermano y hermana? ¿Cuáles son los pasos de acción? Una vez hemos leído y hemos visto a través de la Biblia, a través de Génesis y todos estos pasajes que he citado, ¿qué debemos hacer? Aquí está el resultado final. La gracia debe afectar la forma en que vemos la raza. La gracia debe afectar la forma en que vemos la raza. ¿Somos amables o racistas? Amigos, hermanos y hermanas, tenemos mucho camino por recorrer, pero el Evangelio es suficiente. Sí, la diversidad es incómoda y difícil, pero es decididamente mejor porque es bíblica. La poda siempre es dolorosa y la búsqueda de la santidad duele. Matt Chandler dijo o dice lo siguiente: adoptar la diversidad es apoyarse en conversaciones incómodas y arriesgarse a ser malentendido. Puede mirar a su alrededor y hoy pensar, hermano y hermana, estos no son mi gente. En realidad somos porque somos el pueblo de Dios. Uno de nuestros trabajos, suyo y mío, es deshacernos de los prejuicios en nuestra nación, en nuestro Puerto Rico, en nuestra isla, pero también en nuestra iglesia. Que comience contigo, que comience conmigo. El problema no es el color de mi piel, el problema es la condición de mi corazón. El problema no es el color de mi piel, el problema es la condición de mi corazón. Y solamente Jesucristo puede arreglar eso. Y mire, aquí hay algunas maneras en que podemos hacerlo. Número uno, arrepentirnos de actitudes, de palabras y acciones racistas. Necesitamos arrepentirnos como iglesia y como cristianos individuales, porque es realmente un problema del corazón. Seamos dueños de nuestro orgullo y nuestros prejuicios y decir: basta ya, no más, no más. Aquí no hay cabida para el prejuicio. Número dos, vamos a escuchar y vamos a amar. Nos atraen aquellos que son como nosotros y nos alejan las personas que son diferentes a nosotros. Hermano y hermana, entremos en conversaciones incómodas, moviéndonos intencionalmente hacia alguien con un trasfondo o color de piel diferente. Negarse a contar o escuchar chistes raciales o étnicos. Nadie admite automáticamente prejuicios o hipocresía. Así que escuchemos y aprendamos a amar. Número 3. Sigamos aprendiendo y educándonos. Es precisamente lo que yo he estado haciendo durante estas últimas semanas. Les confieso que he aprendido mucho y me falta mucho por seguir aprendiendo. De hecho, hacer este sermón me ha tomado mucho tiempo,
porque ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de ir a la palabra, un tiempo de introspección, un tiempo de ver, de ver mis propios prejuicios, de analizarme y pedirle al Espíritu de Dios que trabaje en mi vida primero. Sigamos aprendiendo y educándonos. Yo decidí ver películas, documentales, escuchar historias que me ayuden, sí, a este pastor negro a entender este asunto que parece sencillo, pero no lo es. Te invito a seguir aprendiendo y educarte en este tema. Eso es nuestra responsabilidad. Amemos como Jesús amó. Sirvamos como Jesús sirvió. Y actuemos como Jesús se comportó. Jesús no hizo distinción de la gente. Él les amó incondicionalmente. Y la pregunta en esta hora es la siguiente. ¿No debería ser la iglesia la que lidere estos esfuerzos? Romanos capítulo 10, versos del 12 al 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que Dios nos ayude a hacer su perfecta voluntad. Que Dios nos ayude a desaprender algunas cosas que hemos aprendido que no le agradan al Señor. Y que Dios nos ayude a caminar con un espíritu humilde, buscando siempre agradar a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero orar en este momento. Quiero orar, número uno. Si usted me está viendo ahora en esta hora y aún no conoce al Señor como su Salvador, la Biblia dice que todos somos pecadores, pero que Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y por los míos. La Biblia establece que no hay ni uno bueno. Por lo tanto, Dios fue a la cruz del Calvario para morir por tus pecados y por los míos. La única manera de ser libres, la única manera de ser libres es recibir, imitar a que Cristo sea quien habita en nuestro corazón. Es tornar nuestra mirada y y fijarnos en Cristo. Es caminar con Él, es caminar hacia Él, es caminar tomado de la mano de Él. Que Cristo sea quien gobierne nuestra vida. Si es la primera vez que vas a tomar esta decisión, o si te has alejado y has apartado y quieres reconciliar tu vida con el Señor, te invito a que puedas repetir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora, te invito a que seas el Señor de mi vida y de mi corazón. Rompe mis cadenas. Séllame con tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pero yo quiero hacer una oración más. Una oración por nosotros, la iglesia. A veces como iglesia hemos hecho silencio cuando tenemos que levantar nuestra voz. Oremos para que haya una transformación en nuestros corazones. Oremos para darle permiso a que el Espíritu Santo investigue, meta su mano y pueda trabajar en nuestras vidas. El salmista lo dijo, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. Hoy yo te invito a ti y a mí, a que le demos permiso a que el Espíritu Santo pueda entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, y sacar aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y una de ellas puede ser el prejuicio y el racismo. Vamos a orar y pidamos perdón al Señor por frases, chistes, comentarios, actitudes que hemos hecho o simplemente hemos permitido y que no son del agrado del Señor. Y que como creyentes seamos los líderes para la transformación de nuestra sociedad. Dios nos necesita y está contando contigo y conmigo. Oremos, Señor Jesús, ayúdanos a serte fiel y a hacer tu perfecta voluntad. Te pedimos perdón por frases, chistes, comentarios que hayamos hecho, que hayan ofendido primeramente a ti y a otras personas. Perdónanos, porque quizá por ignorancia o conscientemente hemos tomado acciones que han de alguna manera lacerado a otras personas. Ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Ayúdanos cuando no hemos hecho nada, cuando pudimos haber hecho algo. Y ayúdanos a ser un ente de paz cuando hayan disturbios y haya provocación. Que nosotros como iglesia, con autoridad y justicia, podamos hablar la palabra de verdad, pero siempre reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Ayúdanos a ser de bendición, porque para este tiempo tú nos has llamado. Que se derribe las murallas del racismo y que nosotros como iglesia
podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga. Hacia adelante en el Señor. Y gracias por esta oportunidad. Dios te bendiga.